Buenos días, mi nombre es José Daniel Sarmiento y hoy les voy a explicar básicamente cómo podemos efectuar la química con respecto al tema de soluciones y desoluciones en nuestra vida cotidiana. Para esto tengo que empezar diciendo que es una solución o básicamente una disolución, que es básicamente lo mismo. Bueno, una solución o una disolución es la mezcla entre sustancias homogéneas. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esas mezclas formamos una solución entre un soluto y un solvente, que básicamente el solvente o el soluto puede ser cualquiera, que nosotros básicamente refiramos al agua como simplemente no es el único solvente que hay, simplemente lo llamamos solvente universal porque básicamente se pueden unir con muchos de los elementos de la tabla periódica, pero básicamente no es el único que puede hacer esto. Para empezar me gustaría empezar con el tema de las suspensiones. Hablamos de suspensiones químicas. Bueno, las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en forma de polvo o pequeñas partículas en forma no solubles. Muchos de las suspensiones los encontramos básicamente en nuestro diario vivir. Por ejemplo, los jugos en nuestros desayunos, almuerzos o comidas. Ese es un gran ejemplo de las suspensiones. ¿Por qué la podemos llamar suspensión? Dirán, fácil, por el proceso de decantación o el proceso de filtración entre las sustancias de la mezcla. Otro podría ser el maquillaje de polvo, que es básicamente lo que habíamos hablado antes, en una forma de la combinación de un polvo no soluble y un agua en un medio líquido. También podríamos hablar de suspensiones cuando hablamos de harinas. Harinas, por ejemplo, la harina de una arepa. Ese es otro gran ejemplo de, a mí por respeto, que me criaron con arepa al desayuno. Dirán, ¿por qué? O sea, la harina tiene muchos componentes químicos a nivel que podemos decir y nos aporta a nosotros los seres humanos demasiados nutrientes. Pero la harina más el agua, un polvo, más un medio del agua y no soluble, el polvo no soluble, formarían una mezcla y se llamaría una suspensión. A continuación le pasaré diferentes imágenes de cómo puedo evidenciar esto. Lo siguiente que les voy a hablar es acerca de los coloides. Y dirán, ¿qué es un coloide? Y un coloide es una mezcla homogénea también como una disolución o solución y un estado que ya puede variar en un estado líquido o un estado sólido. ¿Sí? Bueno, en eso me resulta un poco como complicado encontrar eso en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no tenía básicamente claro cómo podría, o sea, porque también podríamos confundir esto con el tema de las suspensiones, porque si nos replanteamos que las suspensiones es, por decirlo así, polvo más agua, entonces aquí nos hablan diciendo que es mezclas homogéneas, básicamente lo mismo, en estado líquido ni en estado sólido, que están formadas entre los dos, entonces podríamos decir que cómo, cuándo, qué está pasando. Entonces me puse a buscar básicamente diversas páginas de internet. Pues, ¿cómo podríamos relacionar esto? Básica. Un ejemplo súper básico, y que lo encontré así como que para nosotros en la vida cotidiana, es la gelatina. ¿Qué pasa con la gelatina? Que es una mezcla semisólida a una temperatura ambiente. Es decir, incolora, translúcida, quebradiza e insípida. Y pues relacionándolo con otros ejemplos así que también encontré. Está también el humo, la niebla y los aerosoles. Aerosoles, cuando hablo de aerosoles me refiero por ejemplo a nuestros desodorantes, que es un ejemplo también muy básico.
Los aerosoles, por ejemplo, el spray cuando lo echamos en las axilas, la niebla en su fase natural, porque hablo porque a veces se puede propagar la niebla por contaminaciones ambientales. Y también podríamos replantearnos los coloides como, así como decirlo, el humo. El humo en qué forma, porque también el humo tiene diversas formas de esparcirse y todo eso. Y cuando hablo del humo, hablo de una fase fluida entre el aire, es decir, una fase dispersa. Bueno, a continuación ahora vamos a relacionar el efecto Tyndall. ¿Qué es el efecto Tyndall? Pasa y acontece que es cuando nosotros, por medio de un láser, colocamos frente a la solución y no y vemos, o también no podríamos ver, o sea, tenemos que hacer pruebas con eso directamente para saber si sí o si no. ¿Y qué es lo que pasa? El efecto Tyndall básicamente nos dice que está encargado básicamente no, básicamente el efecto Tyndall es como que la propagación de la luz en las partículas. Y dirán, ¿cómo podemos hacer eso en un medio sólido? Pues sí, y al mismo tiempo no. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros podemos fácilmente meter el agua en un vaso, colocarle agua y eso básicamente nos va a replantear el efecto Tyndall. Es el ejemplo más básico que hay, el efecto más básico que se utiliza para enseñar a las personas. Y básicamente lo que hacen, o sea, los químicos le van metiendo partículas, por ejemplo la arena cuando hacen tipo de investigaciones. Y eso es lo que básicamente se hace. ¿Cómo lo podemos replantear en esto, en el tema que estamos haciendo? Lo podemos utilizar en los coloides por simplemente que si va a haber una dispersión de la luz en el medio en que lo utilicemos. ¿Por qué hablo del medio que lo utilicemos? Porque si, por ejemplo, metemos gelatina en un vaso y metemos el láser a un lado, si va a pasar, y ya está comprobado. Después de esta explicación voy a pasar diversas imágenes. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, con respecto a la gelatina, la gelatina con sus componentes químicos, entonces es un medio como el agua, se transmite la energía. Aquí metiendo un poco de la física. ¿Y qué es lo que pasa? Utiliza como un conductor. Y entonces hace que la luz se siga transmitiendo. Pero no lo podemos relacionar tampoco con las suspensiones. ¿Por qué? Porque no va a haber propagación de la luz. Antes por lo contrario. Hablamos del efecto Tyndall en las disoluciones como son solo los coloides. Y eso es básicamente todo. Ahora voy a pasar diversas imágenes, ahora sí. Yo espero que les haya servido esta explicación.